Bienvenido, bienvenida a tu podcast favorito, Filosofía de un MVP. Aquí donde te prestamos la conciencia y los ojos de los atletas más grandes. Mi nombre es Fernando Flores y es un placer tenerte aquí en este nuevo episodio. En el episodio anterior yo te hablé sobre la importancia de crear conciencia acerca de tu óculus o de tu filtro de creencias. Hablamos también que al ser tú consciente de esto, vas a poder reducir la cantidad de conflictos que tienes en tu vida y en tus relaciones, y que también al ser consciente de ellas, tú vas a poder tomar el control de tu vida en lugar de que ellas dicten las decisiones que tomas y la forma en que te relacionas con otros. Hoy quiero contarte acerca de un fenómeno que ocurre con nuestros cuentos en nuestras relaciones. Hay algo que ocurre, si no somos conscientes de nuestros cuentos, hay algo que ocurre en nuestras relaciones interpersonales. A este fenómeno, mi amigo y mentor, Gabriel Nosovich, le llama match in cuento. Es decir, que hay un match con tu cuento. Y para explicarte qué es esto, yo te voy a contar una historia personal para que quede claro. Me voy a abrir aquí contigo acerca de algo que yo viví. Hace tiempo, cuando estaba junto con un amigo, estábamos colaborando haciendo una empresa de coaching, trajimos a una persona, era una mujer, que daba entrenamientos y queríamos que fuera parte del equipo para que ella nos apoyara dando los entrenamientos. Quiero decirte que yo con esa persona tuve conflictos impresionantes. O sea, tuve uno de los conflictos más grandes que nunca había tenido, y problemas y peleas con esa persona. Fue algo súper desgastante y generó como mucha carga emocional en algo que yo estaba disfrutando demasiado. Entonces, con esta persona empezamos a tener una relación muy conflictiva, como muy tóxica, muy nociva, y que nos hacía daño tanto a ella como a mí. Sin embargo, aquí es donde yo hice conciencia acerca de esto que te quiero platicar, que es el match in cuento. Y esta persona o esta mujer, imagínate que ella era una persona como muy imponente, una mujer poderosa, con huevos, por llamarlo de cierta forma, también como controladora. Pero ese tipo de mujeres, en mí en lo personal, gatillan como un miedo, porque yo tengo como una creencia, y aquí te voy a abrir yo mis creencias y mis filtros, donde yo pienso que las mujeres que son como así, como poderosas, son mujeres que castran, o que sí, que castran a los hombres, porque yo tengo una historia personal o una historia de vida, porque en mi familia, en la familia de mis padres, se creció con un matriarcado, donde dado a que mi abuelo no estuvo con mi abuela se tuvo que hacer cargo de toda la familia, y entonces la que tenía el voz de mando y la que hacía que las cosas pasaran era mi abuela. Entonces las mujeres crecieron teniendo poder y como diciéndole a los hombres lo que tenían que hacer. Entonces yo crecí viendo cómo le decían qué hacer a los hombres, y eso a mí no me gustaba. Entonces imagínate que yo inconscientemente, yo me dije, a mí no me van a hacer eso. Yo no quiero que me castren así. Entonces, imagínate que cuando yo veía a una mujer poderosa, por llamarle así, había como una barrera o una creencia mía que digo, güey, estas mujeres me pueden hacer esto. Entonces yo me ponía como a la defensiva. Y entonces yo con esta persona, imagínate como que salía una parte rebelde mía, donde yo decía, a mí ni me vas a controlar. Y así, desde este lugar, yo me empecé a relacionar con esta chica. Y a la vez, esta chava tenía como un cuento, una creencia, un filtro, por su historia y su vida personal, donde ella sentía que los hombres no la cuidaban, y que quien tenía que hacerse cargo para que las cosas pasaran era ella. Entonces, imagínate que ella piensa que tiene que hacerse cargo y ella tiene que hacer que para que las cosas funcionen, y yo lo que pienso es, estas mujeres castran y son bien controladoras, y como ella piensa que los hombres no se pueden, no se hacen cargo, no la cuidan, entonces imagínate que lo que ocurrió, y yo pienso que las mujeres son súper controladoras, imagínate que se hizo como un match con los cuentos que cada uno de los dos tenía. Y dado a este match, tuvimos un montón de pedos. Pero gracias a la conciencia que ambas partes teníamos, fue algo que pudimos hablar, y pudimos hablar transparentemente. Y de hecho, yo te dije, el deporte favorito de un ser humano es querer tener razón. El problema es no ser consciente
de estos match es que siempre vamos a querer tener razón. Y por ejemplo, yo diría, güey, ella es la controladora, la castrante, y ella diría, este güey es el niño rebelde que no se hace cargo de las cosas, y estaremos siempre en una pelea y en una pelea, porque siempre lo que queremos es tener razón con lo que creemos. Pero la neta, gracias a todo el trabajo que ambas partes teníamos y por lo que hacemos, fue lo que pudimos platicar entre los dos, y ese roce disminuyó muchísimo y pudimos llegar a colaborar de una mejor manera. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros los seres humanos generamos, atraemos, como lo quieras ver, a las personas perfectas que hagan match con el cuento que tenemos y con la que nosotros tengamos razón. Entonces, tanto ella como yo estábamos teniendo razón el uno con el otro. Cuando los dos estuvimos dispuestos a soltar nuestros cuentos que cada uno teníamos, yo le di la oportunidad a ella de mostrarse como una mujer vulnerable, y ella me dio la oportunidad a mí de ella verme como un hombre súper responsable y comprometido con ella, que la puede cuidar. Y la dinámica en la relación se transformó. Ahora, ¿por qué creo que es importante que tú como líder seas consciente de esto? Porque tú no lo sabes, pero tú con tus colaboradores y con los miembros de tu equipo, tú estás creando match y un cuento sin darte cuenta. Por ejemplo, hace un mes yo estuve coachando a un dueño de negocio que me decía, Fer, es que yo tengo un problema porque el ticket que yo vendo es caro, pero cuando lo vendo yo lo tengo que operar y no puedo dedicarme tiempo a vender más y poder generar mucho más facturación. Al indagar nos dimos cuenta que su problema era que él no delegaba, quería hacer todo, no tenía alguien en ventas, él se dedicaba a operar y no delegaba. Trabajando y coachándolo, se da cuenta que él tiene un filtro o un cuento que le dice, es que no puedo confiar, la gente me traiciona, la gente abusa de mí. Entonces esto lo lleva a querer controlar todo el negocio. Ahora, imagínate, si mi creencia o mi cuento dicta el cómo me comporto y cómo me relaciono, pues este güey se volvió súper controlador, quería estar ahí todo el tiempo, verificando todo, y creaba colaboradores o trabajadores que hicieran match con el cuento, y eran trabajadores que cuando él no estaba, no hacían nada. Y entonces él seguía validando que tenía que estar ahí, que él tenía que controlar, que no puede confiar. Y entonces yo vi y dije, güey, estás en lo que llama un amigo, Francisco Sass, le llama una dinámica. Estás en una dinámica con tus trabajadores, y imagínate que esta dinámica es como un baile. Para que esta dinámica exista, tienen que haber dos personas como un baile en las que los dos van danzando. Y por ejemplo, esta persona piensa, yo no puedo confiar, y entonces este güey se vuelve súper controlador y está controlando todo, y él está bailando a un son o a un ritmo. Y cuando tú eres así, imagínate que lo que tú haces es que tú empiezas a entrenar a la gente a cómo tratarte a ti. Entonces, dado a que él entrenó a su gente, a que él controlaba, a estar todo el tiempo ahí, la otra persona empieza a danzar y a bailar al son de la canción que él baila, y entonces esos güeyes se volvieron súper dependientes e irresponsables, y a depender solamente de él. Y entonces se empieza a crear una dinámica donde las dos partes empiezan a bailar. Entonces, la razón por la que esta persona no podía generar o facturar mucho más dinero era por las dinámicas que él tendía a generar con las personas de su equipo, sus colaboradores. Para esto, para poder romper con esta dinámica y poder delegar y volver a confiar, tenía que estar dispuesto a romper la dinámica, a estar dispuesto a desafiar su filtro de que él no puede confiar y volver a confiar en los demás. Y fíjate, quiero contarte otra vez otro ejemplo de un liderazgo consciente, donde es ser consciente acerca de las dinámicas y los match en cuentos en los que a veces caemos como líderes. Y este ejemplo es igualmente Phil Jackson. No sé si conozcan que hay un jugador llamado Dennis Rodman. Dennis Rodman es un jugador que ayudó muchísimo a los Chicago Bulls a ganar sus últimos 3 campeonatos de forma consecutiva. Dennis Rodman se convirtió en uno de los 3 jugadores más importantes del equipo, junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. Y, o sea, es un jugadorazo este güey. Sin embargo, él era famoso por ser un desmadre. O sea, ese güey era desmadrosísimo, le encantaba la fiesta, sexo, drogas, alcohol,
estaba con mujeres todo el tiempo y él tendía, con los otros equipos en los que estuvo y con los otros coaches, generaba mucho conflicto porque llegaba tarde a los entrenamientos, no se comprometía. Entonces los entrenadores se la pasaban regañándolo y confrontándolo todo el tiempo. Cuando lo trajeron a los Chicago Bulls, con el tiempo este jugador se volvió un hombre súper comprometido, súper entregado, que le empezó a importar el resto de sus compañeros. Comenzó a ser puntual en los entrenamientos y a entregarse por completo en la cancha. Y la gente comenzó a cuestionarse cómo es que ocurrió esto. Porque al principio Rodman hacía lo mismo, llegaba tarde, se iba de fiesta. Y Phil Jackson era consciente de esto. Phil Jackson veía el comportamiento de Rodman. Sin embargo, él decidió no decirle nada. No lo regañaba, no lo confrontaba. Con el tiempo, este comportamiento de Rodman empezó a crear un conflicto con los jugadores del equipo. Y Phil Jackson lo que hizo fue que dejó que el equipo se hiciera cargo de ese problema y que ellos manejaran la situación con Rodman. Y se transformó. Después le hacen una entrevista a Dennis Rodman y le dicen, güey, ¿qué fue lo que ocurrió que tuviste este cambio o esta transformación? Y Dennis Rodman lo que les dice es, yo sentí que Phil nunca me trató como un niño y siempre me trató como un hombre. Y por dado a esto, dado a que él se sentía un hombre junto con Phil Jackson, él empezó a comportarse como tal. Ahora, también le hicieron una entrevista a Phil Jackson y le dicen, güey, ¿tú qué hiciste para que este güey se transformara en como se transformó? A lo que Phil Jackson dice, yo pude ver detrás de la máscara. Y es que detrás de este hombre rebelde había un niño que lo único que quería era atención. Entonces él se rebelaba porque lo único que quería era llamar la atención. Sin embargo, yo en el fondo siempre vi a un hombre noble y bondadoso. Entonces lo que ocurría era que Dennis Rodman estaba acostumbrado a generar una dinámica con sus coaches, donde la dinámica era el niño rebelde que la hacía de pedo, que no se comprometía, y lo que generaba era un coach que se convertía en el papá que regañaba al niño todo el tiempo. Y entonces le daban la atención que Rodman buscaba. Sin embargo, imagínate que Rodman está acostumbrado a bailar esta danza. Me rebelo, me regañan, me rebelo, me regañan. Y eso mismo quiso hacer con Phil Jackson, inconscientemente. Y empezó a querer bailar este son, pero Phil Jackson, dado que tenía este trabajo personal, fue consciente de la dinámica en la que estaba Rodman y él dijo, güey, yo no le voy a dar esa atención que el niño, su parte de niño, está buscando. Y comenzó a tratarlo como un hombre. Y dado a que Phil Jackson se salió de la dinámica, rompió el cuento, dejó de hacer match, imagínate que Phil Jackson lo que hizo fue que se volvió un espacio para que Rodman se transformara en un hombre sumamente comprometido. Y gracias a eso ganaron 3 campeonatos. Entonces, lo que te quiero decir a ti como líder es que es vital que hagas conciencia acerca de tus cuentos. Porque tú no te das cuenta, pero te meten en dinámicas y haces match con tus cuentos y los cuentos de tu equipo. Sin embargo, cuando tú eres consciente de estas dinámicas y de estos match que haces, imagínate que cuando tú sueltas eso, tú mismo te conviertes en un espacio para que el otro se transforme y se muestre diferente, así como ocurrió con Dennis Rodman. Este es el regalo que te da la conciencia, y es que tú como líder te conviertes en un espacio para que tu equipo y la gente que te rodea se transforme. Y ese es uno de los poderes más grandes y más bonitos que existe, porque la gente crece a tu lado, pero también tú ganas, porque tu equipo se convierte en un equipo ganador y de alto rendimiento, que pueda generar los resultados que tú como líder tanto estás buscando. Así como los Bulls ganaron todos estos campeonatos que ganaron al mando de Phil Jackson. Pero te recuerdo que para que tú puedas poder captar esto, tú necesitas de hacer un trabajo interno, de un trabajo personal, donde puedas conocer la profundidad de tu iceberg y desarrolles una autoconciencia acerca de ti mismo. Esa va a ser la única forma, porque al verlo en ti, vas a poderlo ver en otros. Y esta es mi invitación, a que desarrolles un liderazgo consciente, un liderazgo como el de Phil Jackson.
Así que si esto te aportó valor, mi querido líder, quiero invitarte a que lo compartas con la gente de tu equipo, con esos líderes que conoces, que sabes que esto puede impactar en la conciencia que ellos tienen. Así que un placer tenerte aquí. Si no te has suscrito, suscríbete aquí en el canal o en Spotify, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Nos vemos en el siguiente.